Muy bien, mis hermanos, buenos días para todos. Deseo que la bendición de Dios continúe acompañándoles en toda su experiencia, en esta oportunidad que nos da de abrir su palabra cada día, de poder analizar un poco más de lo que Él ya ha revelado para su pueblo a lo largo de toda la historia. Para nosotros es un privilegio poder estudiar este mensaje apocalíptico que nos muestra el amor de Dios hacia sus hijos fieles y desea que, que todas las naciones, que todas las personas, que todas las familias puedan recibir esta bendición, pero que lamentablemente no todos van a aceptar. En realidad este mensaje va a ser rechazado y sigue siendo rechazado y ha sido rechazado a lo largo de la historia por millones de personas. Pero eso no nos puede desesperanzar, eso nos debe motivar a nosotros a ser más perseverantes. Hoy hemos llegado a la última iglesia, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia del último periodo histórico, la iglesia que estará vigente incluso cuando Cristo venga. Este periodo histórico de la iglesia laodicense es el que nos atañe a nosotros. Ya hemos analizado 6 periodos históricos, hemos analizado 6 iglesias literales, hemos analizado las características de Cristo reflejada en cada una de esas iglesias, donde Cristo se identifica con su pueblo, donde Cristo exhorta a su pueblo, donde el Señor Jesús reprende lo que haya que reprender, donde el Señor alaba o sencillamente encomia o felicita las cosas positivas dentro de su iglesia. Pero si la iglesia o el pueblo de un tiempo comete errores, el Señor lo va a reprender porque necesita mejorar. Y el conflicto cósmico se va desarrollando dentro del pueblo de Dios porque Satanás quiere desviar a la iglesia del propósito divino. Siempre lo ha intentado. Lo ha hecho en el cielo, lo hizo en el Edén, lo hizo en el tiempo antes del diluvio, lo hizo en el tiempo de Israel en el desierto, lo hizo en el tiempo de los reyes, lo hizo en el tiempo de Cristo. Siempre intentó desviar los propósitos divinos, pero Dios ha mantenido un remanente fiel. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, a la iglesia ha sufrido etapas, y estas etapas el Señor ha fortalecido a su pueblo. ¿Y cuál ha sido la reprensión para cada una de estas iglesias? Falta de amor. Cuando hubo persecución, la iglesia estuvo sumida en la entrega total al Señor. En los momentos difíciles es cuando la iglesia más se ha fortalecido. Cuando ha habido paz, cuando ha habido tranquilidad, ha habido peligro. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Cuando se acabaron las persecuciones, entró el paganismo en la iglesia. La iglesia se confió. Cuando la iglesia asumió un poder humano, la iglesia se corrompió. Pero ahí hubo remanente fiel todavía. Cuando los reformadores se levantaron en la iglesia de Sardis, algunos se conformaron con lo que otros lograron y se estancaron en las enseñanzas, no continuaron avanzando. Y el Señor llamó a este periodo la iglesia o el periodo de aquel que tiene nombre de que vive pero está muerto. Cuando llegamos al periodo de Filadelfia, la iglesia volvió a ser atacada nuevamente, burlada, perseguida, maltratada, y en estos 2 periodos de Esmirna y de Filadelfia no hubo reprensión. ¿Será, mis queridos hermanos, que tendremos nosotros que seguir pasando por momentos adversos para mantenernos fiel al Señor? Por eso es que al fin del tiempo hay un zarandeo, hay una obra de limpieza dentro del pueblo de Dios a través del zarandeo. El zarandeo ya está obrando en este momento, ya se está ejecutando.
Y a mí me llama mucho la atención que el zarandeo no viene de parte de Dios. Dios lo permite, pero no viene de parte de Dios. Cuando Cristo le dijo a Pedro que estaba rogando por él, porque el diablo o había pedido por ellos, por los discípulos, para zarandearos como a trigo. Entonces el zarandeo, aunque Dios lo permite, para que el pueblo se despierte, para que el pueblo reaccione, el zarandeo, por lo que el texto me enseña, es una obra de Satanás. Satanás es el que va a obrar para que yo me estremezca y me desanime. Pero Dios lo permite porque sabe que el fiel siempre será fiel, como Job. ¿Quién provocó la enfermedad de Job? ¿Fue Dios? No, fue Satanás. ¿Quién destruyó a los hijos de Job? Fue Satanás. ¿Quién acabó con las posesiones materiales de Job? Fue Satanás. Pero Dios lo permitió porque sabía que Job iba a ser fiel. El Señor se la jugó a ganar con Job. La pregunta es, ¿el Señor tendrá la misma actitud con nosotros? ¿Permitirá Dios que Satanás nos zarandee? Pues en ese zarandeo se va a salir la escoria y se va a pulir el oro, porque es como el oro que pasa por el crisol, la escoria se sale, pero tiene que pasar por el rojo vivo del fuego. Y entonces en 1844 termina la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tuvo que ser fuertemente atacada, pero que se mantuvo fiel. Unos se apartaron en medio del zarandeo, en medio de la purificación, se apartaron y otros se mantuvieron. Y esos otros que se mantuvieron forman el remanente del tiempo del fin. Tres cosas sucedieron el 22 de octubre de 1844. Tres cosas. Número uno, se termina la profecía más larga de tiempo en la historia, las 2300 tardes y mañanas. Después de esa profecía, no hay más profecías de tiempo. Las 2300 tardes y mañana es la más larga y la última. Y esto nos debe llamar aún a nosotros la atención, porque si esa es la última profecía de tiempo, ya lo que nos resta es sencillamente esperar a nuestro Señor con eventos que van a suceder rápidamente o que están sucediendo. Porque el mensaje de los tres ángeles se está proclamando, el primero, el segundo, 1843, 1844, y de ahí para allá el tercer mensaje. O sea, nosotros deberíamos estar viviendo lo que realmente está pasando, el mensaje del tercer ángel. Entonces, lo segundo que ocurre, aparte de terminarse la profecía más larga de tiempo, es que surge el remanente del tiempo del fin. Surge el remanente del tiempo del fin en 1844. Y lo último que ocurre, lo último que sucede, ese 22 de octubre de 1844, es el inicio de la primera fase del juicio, el juicio investigador. De este tema del juicio investigador debíamos estudiar bastante, porque ustedes saben que la palabra investigador no aparece en la escritura. Y el remanente del tiempo del fin ha sido criticado por esta enseñanza. Pero esta enseñanza es bíblica y está en Daniel capítulo 7, cuando los libros se abren. Entonces, desde 1844 para acá estamos viviendo entonces en el tiempo del remanente del fin, en el tiempo de ya se acabaron las profecías con referente a fechas específicas, y también entonces comienza el juicio investigador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a leer la historia o el mensaje de la iglesia a la iglesia de la Odisea. Versículo 14 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén. Amén es fin, ¿no? Amén. Cuando uno termina una oración, amén, así sea. Aquí ya automáticamente está la referencia de que esto es lo final. Amén. El que tiene la última palabra es Cristo, el amén.
También el Señor se describe a sí mismo como el testigo fiel y nuevamente el testigo fiel, el que da un testimonio cierto, el que da el testimonio final, pero un testimonio importante para nosotros. El origen de la creación de Dios, el origen. Otras versiones pueden decir el principio de la creación. Pero esta traducción me gusta mucho porque habla del origen, el creador, el que hizo todo bueno en gran manera, el que hizo el mundo en 6 días, el que santificó el sábado, pudo haber santificado otro día que bien le hubiese placido a él, que le hubiese gustado a él, pero él decidió en su autoridad universal santificar el 7º día, el Shabbat, santificar, apartar y guardar. Y en este tiempo del fin, el Señor me está recordando que Él es el origen de la creación. Él es el verdadero, Él es el fiel, es el amén, es el alfa, es el omega, es el último, es el primero, es el todo. Está en todo tiempo. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, no cambia. Ahora, ¿quién soy yo aquí en la tierra para intentar cambiar lo que Dios ha establecido? Yo no soy nada. El valor que yo tengo como ser humano, como hijo de Dios, lo tengo a través de Cristo. La manera en que yo puedo acercarme al Padre es a través de Cristo, que lo es todo, el testigo fiel, el verdadero, el amén, el origen de la creación. Y qué sorprendente que en este tiempo que estamos viviendo nosotros, y hablo del cristianismo mundial, no hablo de la iglesia nuestra, que tiene un nombre, un nombre, una razón social, por así decirlo, una identidad. No, voy a hablar del cristianismo en general, porque la iglesia de la Odisea atañe a nuestro periodo, no a una iglesia específica. Siempre ha sido el periodo de la iglesia cristiana. Y dentro de la iglesia cristiana ha habido pueblo fiel y pueblo infiel. Dentro del periodo del cristianismo ha habido un remanente y ha habido un grupo de apostasía. Y Dios el remanente lo ha ido levantando. Pero el cristianismo es mundial y hay muchas denominaciones cristianas que dicen creer en Jesús como su Salvador, que nos presentan a nosotros el deseo de que Cristo gobierne en sus vidas. Pero cuando van a la práctica, son todo lo contrario. Se atreven a decir que Cristo en la cruz abolió los mandamientos. Así, de manera vulgar, así tal cual lo dice. Dice, no, es que la ley quedó abolida en la cruz. Como que si Cristo viniese a corregir los errores del Padre. Eso es lo que Satanás quiere proyectar en el cristianismo del tiempo del fin. Que Cristo vino a cubrir los errores del Padre porque el Padre se equivocó. El ataque directo que Satanás tiene contra la divinidad. Porque Satanás ha querido usurpar el puesto, el trono, dice, subiré y colocaré mi trono en las alturas para gobernar. Eso lo dice Isaías y lo dice Ezequiel. Isaías 14, Ezequiel 28. Como que Dios se equivocó y era él, Lucifer, el que debería estar gobernando. Y esa fue la razón por el cual muchos ángeles siguieron a Lucifer, a Luzbel, al hijo de la mañana. Lo siguieron porque le tenían respeto y porque consideraban que sus palabras estaban llenas de sabiduría y se pusieron en contra de la divinidad porque Satanás le implantó en el corazón de estos ángeles la idea de que Cristo se estaba equivocando en el gobierno divino, que él era el que tenía que estar allí. Y esto es mucho más amplio, hermanos, porque el ataque es directamente contra Cristo, también contra el Padre, pero él conocía y sabía la autoridad que el Padre tenía por sobre todo, pero a Cristo nunca lo vio como Dios.
A Cristo nunca lo vio como igual al Padre. Y el ataque entonces es contra Cristo, contra su obra, y claro, al atacar al Hijo, ataca también al Padre. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 15. Conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia laodicense. Nótese las palabras que utiliza aquí. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué el Señor le dice esto a la iglesia? Para poder entender esta palabra, no eres frío ni caliente, tenemos que ir al primer siglo de la era cristiana, a la iglesia literal que estaba allí en la provincia romana de Asia. ¿Qué pasaba en la Odisea? La Odisea tenía unas características interesantísimas. De hecho, materialmente hablando, era la mejor de todas. Materialmente hablando. No era una ciudad industrial, pero en el proceso de la economía era muy buena para vivir. Podríamos nosotros decir, con lenguaje actual, era una bonita ciudad comercial. Comercial y de hábitat para la comodidad de muchas personas. Había mucho dinero en la Odisea. Las personas que vivían en la Odisea eran personas pudientes, ricas. Era la clase alta de la sociedad. La Odisea se podía gastar de tener el mejor centro médico que había en toda la provincia. En la medicina eran expertos, principalmente en el estudio de la oftalmología. Ellos estudiaban mucho el bienestar de los ojos. Habían buenos médicos oftalmológicos en la Odisea. Así que ellos podían decir, vivimos en la mejor ciudad porque tenemos los centros médicos. Las personas tienen que venir de otros lugares a gastar su dinero aquí y ellos se sienten complacidos de venir, pueden venir a pasear, pueden venir a disfrutar, pueden venir incluso hasta turistear. ¿Por qué? Porque tenemos unas fuentes de aguas termales donde la gente puede venir a quitarse el estrés, a bañarse en esas aguas termales. ¿Cómo eran las aguas termales? Las aguas termales no eran ni frías ni calientes, eran tibias, agradable para una persona que quería bañarse. Oye, qué agua más sabrosa, qué bien se siente estar aquí adentro, mas no apta para el consumo humano. Una cosa es agua para bañarse y otra cosa es agua para consumir. Las aguas termales son especiales para que el cuerpo se relaje, para que el cuerpo esté cómodo, para que se sienta agradable. Pero al consumo humano no es así. Al consumo humano puede provocar una descompensación estomacal. Entonces no se consumía, pero sí se disfrutaba el agua. Y eso es lo que el Señor está queriendo decir con la condición de la iglesia laodicense y del periodo del tiempo del fin. Una iglesia cómoda, una iglesia rica, materialmente hablando, una iglesia que tiene los tesoros incalculables de la palabra de Dios y siente la seguridad de esa palabra porque conoce su historia, porque conoce y disfruta las bendiciones de lo que otros han dejado. Véalo, por ejemplo, en el lado espiritual. La iglesia de la Odisea tiene lo que no tenía ni Sardis, ni Tiatira, ni Pérgamo. Y es la palabra dispuesta en cualquier idioma, con cualquier traducción, con la facilidad de poderla tener en nuestras manos. Hoy la podemos tener en los teléfonos celulares. Hoy la podemos tener en diferentes versiones, pero en los periodos anteriores, ellos simplemente tenían porciones en el idioma original, en griego, en arameo, en hebreo. Después vinieron las traducciones. Una de las traducciones fue la latina, la traducción en latín, que era la que utilizaba el papado para enseñar en los templos, en las iglesias, en las catedrales.
y las personas no hablaban latín, entonces tenían que escuchar en latín los sermones, aprender el idioma latino, y cuando se le permitió a los sacerdotes interpretar la escritura, la gente tenía que creerle porque eran los sacerdotes, pero no podían leerlo. Y si leían la escritura, si tenían porciones de la escritura, podía ser considerado un crimen porque los sacerdotes corrían el riesgo de que la gente se enterara el verdadero significado. Había una corrupción. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día a nadie lo persiguen por tener la Biblia. A nadie lo maltratan por leer la Biblia. Al contrario, hay que rogarle a la gente para que lea. Entonces tenemos la Biblia en una trila en la casa, abierto en el Salmo 91, pensando de que el Salmo 91 va a traer poder a la casa, y esa página está amarilla de tanto polvo y sol que ha agarrado, pero en realidad no estamos viviendo lo que dice la Escritura. Pensamos que la Biblia es un amuleto ahí de protección. Estamos haciendo lo mismo que hacían las personas o que hacen algunos pensando de que poner la penca de sábila detrás de la puerta va a proteger el hogar. No tenemos la penca de sábila porque somos cristianos, pero tenemos la Biblia ahí abierta, solamente ahí en el atril, o en la mesa, o en la cama, yo no sé dónde la pongan. Entonces nos sentimos confiados y seguros de que ya tenemos la palabra. Estamos tibios, estamos ahí cómodos. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el Señor dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¿Sí? Ojalá fuera frío o caliente, porque si estás frío, por lo menos puedes reflexionar tu condición y despertar. Y si estás caliente, pues estás reavivado, ¿no? Pero no está ni reavivado, ni está, a ver, ni está en pecado abierto, por así decirlo. Nótese, hermano, que esto es lo más peligroso. Porque la reprensión que el Señor le hace a la Odisea no es porque esté en pecado abierto. Podríamos decir, no está en fornicación física, sí. Es fiel en su hogar, ¿sí? Mantiene un hogar estable, la iglesia, los hermanos, la hermandad. No tienen imágenes, no adoran imágenes. Van el sábado como dice el mandamiento, conforme al mandamiento, están guardando el sábado. No están matando, no están adulterando, no están maltratando a sus padres, o sea, están guardando los mandamientos. No hay un pecado de apostasía abierto. No sé en oculto, pero por lo menos abierto no. En la letra parece que estamos bien. Lo que presentamos al público parece que está bien. No hay un pecado abierto de apostasía. Y nos sentimos seguros por nuestra historia pasada. Entonces, aquí nos damos cuenta que la iglesia no está fría, no está en pecado, no está viviendo en el mundanalismo, pero tampoco está reavivada. Está en un término medio. Y esto es lo que le está causando el mal al periodo laodicense. Sigamos leyendo. Por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, versículo 16, estoy por vomitarte de mi boca. Esta versión me gusta mucho, estoy por vomitarte, o sea, todavía te estoy soportando, todavía estoy teniendo paciencia contigo, pero estoy por vomitarte. Así lo dice esta versión, la que yo tengo se llama versión siglo XXI, Reina Valera. Versículo 17, tú dices, yo soy rico. Mire la seguridad que tiene, yo soy rico, tengo una estabilidad. Como cuando uno tiene ahorros, ¿verdad? Cuando usted tiene ahorros guardados, usted siente una seguridad. Vaya usted a no tener ni siquiera un peso guardado y tenga que enfrentar cada día. Usted se siente preocupado, se preocupa, porque no tiene una seguridad monetaria. Y esto no le está pasando a la Odisea. La Odisea tiene una seguridad monetaria. Y en la vida espiritual nosotros tenemos una seguridad. Porque somos la iglesia del tiempo del fin. Mire cómo hemos visto la historia. Mire, tenemos el espíritu de profecía. Mire, tenemos la interpretación profética. O sea, nos sentimos seguros de cómo Dios ha dirigido a su iglesia en el pasado y estamos cayendo en el mismo error de Israel, que ellos se sentían seguros porque tenían el templo, porque tenían el santuario, porque tenían el arca, porque tenían los sacerdotes, porque tenían las profecías. Se sentían seguros y esa falsa seguridad la podemos tener en este periodo que estamos viviendo.
Yo soy rico y estoy enriquecido y no necesito de nada. Y no conoces que eres un cuitado, dice esta versión. Otras versiones dice, eres un desventurado, un cuitado. Eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y ¿qué más? Desnudo. Pobre, ciego, desnudo. O sea, estás cargado de vergüenza, pero no te das cuenta de la vergüenza que estás pasando. Esto es una demostración clara de la realidad que también estaba presente en el primer siglo. ¿Sabe cuál era otra de las características de la iglesia del primer siglo? De la iglesia literal, la iglesia de la Odisea, que tenía mucho recurso económico y que además tenía centros oftalmológicos, era que ellos también tenían fábricas de textiles. Textiles que eran muy deseados por las personas. Los textiles eran de un material oscuro, eran tela negra, muy seria, muy formal, muy elegante, ropa elegante. Y ellos se sentían que estaban en la cumbre de la sociedad. Tenían ropas elegantes, tenían textiles, tenían tiendas que les proveían ropa envidiable, mientras los demás estaban por ahí campesinos, harapientos, descalzos. Ellos estaban bien vestidos, ¿sí? Punta en blanco, con ropa elegante, con buenos centros médicos, con lugares turísticos para que la gente se sintiera plácida. Y dice, no, estamos en el mejor lugar. Como cuando uno busca un lugar donde vivir, ¿no? Uno trata de buscar un lugar que tenga agua, que tenga luz, que tenga gas, que no haya delincuencia, que haya seguridad. Uno trata de buscar un mejor lugar para vivir. Comodidad. Bueno, la iglesia de la Odisea estaba cómoda y el periodo laodicense es un periodo cómodo, comodísimo, porque a nadie lo van a perseguir por ser cristiano. Yo me sorprendo porque yo les dije a ustedes al principio que yo he escuchado sermones de otros predicadores con respecto a la interpretación de las 7 iglesias y ellos dicen que nosotros seremos perseguidos por ser cristianos. Eso es mentira. ¿A quién persiguen por ser cristiano? ¿A quién? Digo, párese usted en la calle a predicar. Lo más que la gente lo va a hacer es ignorar. O alguien por ahí dirá, un loco, pero nadie lo van a perseguir por ser cristiano. A nadie lo van a meter preso por predicar. ¿A quién meten preso por predicar? ¿A quién golpean por ser cristiano? A nadie. Eso no pasa el día de hoy. A nosotros nos perseguirán, nos maltratarán y nos acusarán, porque dentro de nuestro cristianismo buscaremos una reforma dentro de la iglesia en este periodo laodicense tibio, porque hoy vivimos en un periodo de ligereza espiritual, donde pareciera que ya nada es malo. No vivimos en abierto pecado, pero tratamos de introducir dentro de la iglesia circunstancias como pasó en el tiempo de la iglesia de Pérgamo y Tiatira, introduciendo cosas en la iglesia que no estamos considerando como pecado. Les voy a poner un ejemplo sencillo, sencillísimo, de la vida cotidiana. Ustedes saben que dentro de nuestro sistema eclesiástico existe un formalismo. Y ese formalismo también tiene que ver con nuestra vestimenta. Nosotros tenemos que vestirnos adecuadamente, tanto los hombres como las mujeres, porque tenemos que mostrar pudor y respeto al lugar donde estamos. Entonces, por lo general, nosotros los caballeros, por lo general, no es una obligación, pero por lo general, los caballeros se visten de saco y corbata. Entonces, cuando una persona no usa corbata, es mal visto dentro de la iglesia. Y no sabemos que históricamente la corbata es un símbolo directo de la sexualidad masculina que se utilizó en la historia pasada para mostrar en la guerra de los 30 años, guerra que también está dentro de los periodos de la iglesia cristiana. La guerra de los 30 años era una guerra religiosa. En esta guerra religiosa, los soldados franceses utilizaban la corbata bien larga para representar el miembro masculino. Y ellos decían que si la corbata era grande era porque lo tenían más grande y los demás que no utilizaban no tenían, o sea, eran mujeres, era una manera ofensiva. Usar la corbata era una manera de ofender a otra persona. Pero hoy en día es un símbolo de etiqueta y de elegancia, ¿sí? Entonces vean cómo cositas históricas se han metido dentro de la denominación. Entonces, si una persona no usa corbata porque se levanta a predicar,
Entonces hay personas que se ofenden, pero es un símbolo de paganismo que está introducido dentro de nuestra iglesia. Igualmente la celebración de los cumpleaños. Dígame usted, ¿qué judío, qué israelita, qué profeta celebró sus cumpleaños? Ninguno. Ninguno. Los únicos cumpleaños que aparecen en la escritura fueron los cumpleaños del faraón y de Herodes. Y en los dos hubo muerte. En los dos cumpleaños hubo muerte. Al panadero lo ahorcaron y a Juan Bautista le cortaron la cabeza. Entonces, dígame usted, ¿qué condición tiene los cumpleaños en la iglesia de hoy? Algo normal. Algo que era un símbolo de muerte, donde había muerte, ahora nosotros lo utilizamos normal, como algo cotidiano dentro de la iglesia. Y puedo mencionarle muchas cosas más que están entibiando la iglesia a tal punto de que nosotros no nos estamos dando cuenta, pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Como no estamos en pecado abierto, porque no somos infieles a la esposa, porque no estamos matando, porque seguimos asistiendo el sábado a la iglesia, pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Y eso es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien. Tengo riqueza, veo bien, estoy bien vestido. Pero el Señor le dice, pero no sabes, no entiendes, no te has dado cuenta, no te has apercibido, no estás captando que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y además, ¿cómo? Desnudo. Estás pasando vergüenza y no te estás dando cuenta de la vergüenza que estás pasando. Estás mal y no te estás dando cuenta de lo mal que estás. Porque te has basado en una seguridad histórica que, aunque la historia es buena, te has conformado simplemente con la historia y no estás viviendo la realidad. Es como cuando uno le deja una herencia a un hijo. Si tú, por ejemplo, has trabajado toda tu vida y has formado una pequeña empresa y por alguna razón te jubilaste o te tocó que morir y dejaste la herencia a tus hijos piensan que la empresa se va a manejar sola y entonces se pone a beber, se pone a comer, se pone a disfrutar, se pone a gastar, pero no entendió realmente lo que le costó al padre eso. La razón por la cual nosotros no estamos valorando la salvación es porque no estamos formando parte del plan de salvación. Nosotros no estamos valorando el sacrificio de Cristo porque no hemos entendido realmente lo que significó el sacrificio de Cristo. Tenemos una actitud contraria al día de hoy a los principios del gobierno de Dios porque no entendemos la obra que se está realizando en el santuario. Vivimos y deshacemos porque no nos damos cuenta que el Señor está llevando un registro en el cielo de nuestras acciones. Deberíamos nosotros velar por nuestra salvación con temor y ¿qué más? Y temblor. Deberíamos temblar. Y aunque los ángeles malos también tiemblan, ellos no cambian, ya no quieren cambiar, ya tomaron su decisión. Han llegado al punto sin retorno, han colmado la gracia del Señor. Por eso va a llegar un punto en la historia de este periodo laodicense que el Señor dirá, el que esté sucio, siga ensuciándose, siga ensuciándose. El que esté limpio, siga limpiándose, siga santificándose. Porque llegará un momento en que el Señor ya no va a perder más el tiempo con el ser humano que no quiere nada. Yo siempre he escuchado y lo he leído en el Espíritu de Profecía que el Espíritu Santo se está apartando. ¿De quién se está apartando el Espíritu Santo? Se está apartando de aquellos que teniendo la verdad quieren seguir siendo tibios. Se aparta de aquellos que ya no quieren nada con el Señor. Por eso se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este periodo laodicense es un periodo que la iglesia se ha conformado con lo que tiene, pero no quiere avanzar. Cuando usted presenta un mensaje a la iglesia, una exhortación, un mensaje que estremezca a la hermandad, a veces hay personas dentro de la iglesia que no quieren escuchar ese mensaje. Se sienten ofendidos. Pareciera que quisiéramos escuchar simplemente mensajes bonitos, mensajes agradables, de lo que ya nosotros sabemos. Dígame usted, la iglesia, ¿quién no sabe que Cristo le ama? ¿Quién no sabe eso?
¿Quién no sabe que Cristo murió, resucitó y ascendió? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que Dios es amor? O sea, en la teoría ya sabemos todo eso. Pero cuando entramos a profundizar y le exhortamos a la iglesia a tomar una actitud diferente en cosas pequeñas que pueden ser ofensivas, como la del cumpleaños. Vaya usted cuántas personas no se ofenden por un cumpleaños. Mire, hermano, que eso no está adecuado. Mire que lo que se ofenden porque uno los exhorta. Se ofenden cuando uno trata de corregir, no porque seamos perfectos, sino porque queremos que otros también disfruten de lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Pero hay gente que se ofende cuando se exhorta. Y la iglesia de la Odisea, o el periodo laodicense, o el mensaje de la iglesia de la Odisea, se presenta de una manera tan dura que si la persona es humilde, que si el cristiano es humilde, se va a sentir constreñido, impulsado a hacer lo mejor. Pero si es orgulloso, se va a sentir ofendido. Vamos a seguir leyendo. Dice acá, entonces, versículo 17, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como Adán y Eva, sintieron vergüenza. Versículo 18, por lo tanto te aconsejo, mire que el Señor es bueno todavía, misericordioso, el Señor le da un consejo, porque todavía la iglesia laodicense, el periodo laodicense, no ha colmado la copa de la gracia. Por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado, ¿dónde? En fuego. No dice que sea el oro gratuito. Aquí no está hablando de que, mira, te voy a regalar oro, ven, agárralo que te lo estoy regalando. ¿Ve? Eso de que la salvación es gratuita suena bonito. Yo quiero que usted me entienda lo que quiero tratar de expresar. La salvación sí es gratuita, pero para nosotros, como cuando yo le compro algo a mi hijo lo recibe como regalo. A él no le costó nada. Y a veces ese no costarle nada no hace verle el valor que tiene lo que yo pueda regalarle a mi hijo. Ya sea la comida, el vestido, el techo, algo, lo que yo pueda. Pero a él no le costó nada. Pero eso quiere decir que el objeto que yo estoy regalando o lo que yo estoy haciendo por mi hijo no costó nada. Sí costó. Nosotros decimos la salvación es gratuita para nosotros, pero a la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo les costó el sacrificio de un miembro de esa familia, de la deidad. A Cristo le costó su sangre la salvación. A Cristo le costó la humillación. Lo escupieron en la cara, le coronaron con una espina, le dieron latigazos en la espalda, le pusieron una cruz, lo maltrataron, lo ofendieron, lo insultaron, lo desnudaron. Ah, ¿usted cree que eso es gratis? Eso es gratis. No, eso no es gratis. La salvación no fue gratuita. Tuvo un costo elevadísimo. En el libro del Camino a Cristo, en el capítulo 2, capítulo 3, la sierva del Señor dice que a veces nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de un pecado que consideramos inofensivo. Y ella dice, ¿son los pecados inofensivos? ¿Son los pecados leves? Si usted piensa así, dice la sierva del Señor, mire a Cristo en la cruz lo que costó comerse un fruto de un árbol. Mire a Cristo en la cruz lo que costó desobedecer a Dios en algo sencillo como agarrar una fruta de un árbol. Una fruta de un árbol. Pero no era la fruta del árbol, era la palabra de Dios que estaba siendo tirada por el suelo. Dios dijo, no lo haga, y va el hombre, va y agarra. Y ese agarrar ese fruto de un árbol que yo no sé qué tipo de árbol era. No sé qué tipo de fruta era. Hay gente que dice una manzana. ¿Quién sacó eso de la manzana? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Mire que Satanás siempre trata de desviarnos de lo que es importante. Y entonces la acción de Adán provocó la muerte de Cristo. Y nosotros venimos a decir que un pecado no es nada, que una ofensa no es nada. Hermano, yo no lo digo porque sea perfecto, dijo Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero oye, yo me miro a mí y yo necesito cambiar cada día. El día en que yo me sienta seguro de mí mismo, estoy mal. Yo debo tener la seguridad de salvación, pero a través de la justicia de Cristo. O sea, la salvación está ganada, pero a través de Cristo, no por mis méritos.
porque yo me miro a mí y yo siento vergüenza de mí mismo, pero yo miro a Cristo y veo lo que Él hizo por mí y valoro su sacrificio y voy a Él. Hay personas que se miran a sí mismos y se sienten mal y se van, se apartan y van y se revuelcan en el pecado aún más cuando tienen que acercarse a Jesús. Y el problema de la Odisea es que la Odisea no está viendo su condición, porque si la viera, reflexionara. Sigamos leyendo. Te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres. Comprar implica un sacrificio. No comprar cualquier cosa, no comprar lo que yo quiero comprar. El Señor me ofrece oro, no cualquier oro, oro refinado en fuego. El oro no es barato, el oro es caro. El oro es lo que representa la riqueza de las naciones. El dinero que está en la calle en los países está representado en oro. El oro es lo más valioso. No sé si el petróleo dicen que es el oro negro y el marfil, el oro blanco. Fíjense que la expresión oro es lo más valioso que puede haber. Y el Señor dice, compra oro. El oro representa la justicia. Por eso es que el oro lo vemos representado en el santuario. Representa la justicia que no está en el mérito humano, sino en el mérito de Cristo. Por eso se llama oro refinado en fuego. El Señor es fuego, fuego consumidor. Sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce, ese bronce bruñido pasado por fuego. La espada aguda que sale de su boca, para que una espada sea templada, tiene que pasar por el fuego. O sea, el Señor es fuego, su trono es llama de fuego. Y si nosotros queremos estar a la presencia del Señor, si no estamos purificados, cuando Cristo venga, el resplandor de la gloria nos va a consumir. Nuestra misma conciencia nos va a delatar cuando Cristo venga. Y nos vamos a esconder de la presencia avergonzados, porque nosotros vamos a darnos cuenta tarde de la actitud que hemos tomado, cuando ya se acabe el tiempo de gracia. Ahorita nosotros nos escudamos de que no pasa nada, pero sí está pasando. Seguimos leyendo. Entonces, aparte de la recomendación de comprar oro refinado en fuego, dice, para que sea rico. ¿Y qué más? ¿Y vestiduras de qué color? Blancas. Vestiduras blancas. Que representa los juicios de los justos. Las obras de justicia, dice el capítulo 19. Los vestidos blancos representan las obras de justicia. O sea, que yo debo obrar de acuerdo a lo que voy aprendiendo. Para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. El colirio aquí está representando al Espíritu Santo, el que nos hace ver. Pero también el colirio, recuerden que el Espíritu Santo obra en el ser humano, en este caso los profetas. Aquí está el mensaje profético. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que uno lee la Biblia y el Espíritu de profecía y lo vuelve a leer y hace una otra lectura, y cuando pasa el tiempo vuelve a leer lo mismo que leyó hace tiempo, uno lo ve desde una perspectiva diferente. El Señor va ampliando la visión. Aquí tiene que ver con la visión profética. Échale colirio a tus ojos. El Espíritu Santo va a ampliar tu visión profética. El mensaje de los profetas, el mensaje del don profético continúa obrando. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo. ¿Nos ama el Señor? Claro que sí, pero Él nos reprende y nos disciplina. Disciplina tiene que ver con algo que se hace constantemente, con un orden. La palabra disciplina no tiene que ver con castigo, tiene que ver con orden, con actitud. El Señor nos disciplina, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, nos permite a nosotros tener un estilo de vida diferente. Y mire, y esto va en los pequeños detalles de la vida, hermano. A mí me gustan mucho los pequeños detalles de la vida. Usted sabe que cuando Cristo resucitó, ¿por qué Juan y Pedro se dieron cuenta de que el cuerpo no había sido robado, sino que realmente el Señor había resucitado? ¿Por qué? Porque dice la sierva del Señor, mire que un pequeño detalle, pero importante. Dice la sierva del Señor que cuando el Señor se levantó, cuando resucitó, lo primero que Cristo hizo fue doblar los lienzos. Como cuando uno se levanta, cuando se despierta en la mañana, lo primero que hace después de orar, porque uno se levanta, ora allí a la orilla de su cama, ya sea como quiera usted orar, no sé cómo ora usted,
arrodillado, sentado, acostado, no sé. Pero cuando ya uno se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Tender la cama. Y eso forma parte de una disciplina que le enseñan a uno desde niño, ¿sí? Y Juan y Pedro, ellos se dieron cuenta de eso porque el Señor Jesús dobló los lienzos. Dice que los lienzos estaban doblados. Si hubiese sido un hurto, dejan esa tela tirada, como pasan en las películas, una tela ahí toda tirada. Se robaron el cuerpo y dejaron la tela. ¿Usted cree que un ladrón cuando entra en su casa le deja las cosas organizadas? No, le deja un tiradero. El Señor Jesús dejó organizadito todo como cuando Él estaba antes de la cruz. Arreglaba las cosas. Eso es disciplina. Y si nosotros no nos disciplinamos aquí en la tierra, ¿cómo estamos aspirando a ir a la patria celestial? Hay un libro que se llama El juicio investigador del pastor Marvin Moore, donde él dice, en la imaginación de él dice, imagínense a los ángeles del cielo viendo al ser humano en su actividad diaria, su actividad constante. Y los ángeles mirando la tierra y diciéndole al Señor, esos son los que van a vivir acá con nosotros. Esa gente desordenada, esa gente con esas actitudes, viene aquí a nuestra sociedad celestial a vivir. Entonces el Señor le muestra el remanente y dice, mire lo que se están preparando para venir. Mire cómo ellos están actuando diferente al resto de los demás. No son cristianos de nombre, son cristianos de acción. Les he dado tiempo para que se arrepientan, les he dado tiempo para cambiar, les he enviado el espíritu de los profetas, les he enviado todo para que ellos actúen diferente. Ellos se están preparando. Por eso ese grupo de 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que va, dice que no hay engaño en su boca, que no hay mancha en ellos, que son perfectos prácticamente, son habitantes del cielo. Tú y yo debemos ser habitantes del cielo aquí en la tierra. Tú y yo debemos vivir aquí en la tierra como habitantes de la patria celestial. Y quiero ir terminando por hoy. Mañana vamos a seguir con esta temática de la Odisea. Y la vamos a comparar con otras cosas que aparecen en otros capítulos del Apocalipsis. Hoy quiero que terminemos a hacer la lectura de la iglesia y dice, yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy, versículo 20, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante esto que a veces escuchamos en las campañas evangelísticas. ¿Qué escucha usted en las campañas evangelísticas? Estos versículos para hacerle llamado a las personas a bautizarse. Pregunto, ¿esto es un llamado que se le hace a una persona que no conoce de la palabra del Señor? ¿Esto es un llamado que se le está haciendo a un mundano? No, esto es un llamado que se le está haciendo a los miembros de la iglesia. Parece contrario a lo que debería ser. Porque se supone que nosotros ya hemos dejado entrar a Cristo. Pero según el mensaje de la Odisea, no hemos dejado entrar a Cristo. Hemos dejado entrar la doctrina. Hemos dejado entrar a los predicadores. Hemos dejado entrar a la liturgia. Hemos dejado entrar las tradiciones. Pero a Cristo, según lo que dice el relato, todavía no lo hemos dejado entrar. Y si no lo hemos dejado entrar, Él está tocando la puerta. Una puerta que el Señor tiene el poder para abrirla. ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? El que Él cierra y ninguno abre, abre y ninguno cierra. Él tiene el poder y la autoridad para abrir cualquier puerta, pero en este caso, Él nos está dando a nosotros la oportunidad de abrir la puerta de nuestra vida a Él. Él no va a entrar a nuestra vida de manera obligada. El Señor simplemente nos va a exhortar, no nos va a obligar. Así como no obligó a Lucifer a mantenerse fiel, como no obligó a los ángeles que siguieron a Lucifer a mantenerse en la patria celestial, no los obligó. Los tuvo que expulsar porque ellos no quisieron vivir de acuerdo a los principios establecidos. Mi querido hermano, yo te puedo decir a ti 1000 cosas que tenemos que cambiar. Pero si yo te la digo, es mi palabra, pero el Señor te la está diciendo. Y si el Señor te la está diciendo, necesitamos cambiar, necesitamos obligar al orgullo. Si hay cosas pequeñas en la vida que tenemos que cambiar, ya sea la alimentación, por decirlo. Yo les decía en un tema anterior, yo les decía que después de la cruz, y eso lo entendí yo apenas ahorita, y yo le pedí perdón al Señor por eso, porque lo entendí apenas ahorita.
teniendo la teoría desde hace más de 20 años que estoy pisando esta iglesia. Desde hace más de 20 años yo entiendo que la Reforma Pro Salud forma parte del mensaje de los tres ángeles. Siempre lo había escuchado, pero no lo había vivido. ¿Cuándo lo vine a entender? Este año. Con vergüenza lo digo, pero gracias a Dios tomé la decisión por fin. Muchas veces lo intenté y a veces me excusaba diciendo, no, es que comer carne no es pecado. Ah, comer carne no es pecado. Mire, los demás comen carne. Pero cuando analicé bien la perspectiva de la cruz, que en la cruz se acabaron los sacrificios de animales, sea usted sincero, hermano, con usted mismo. Sea sincero. Si en la cruz se acabaron los sacrificios de animales, ¿por qué yo tengo que seguir sacrificando animales? No, es que los sacrificios del santuario son diferentes que los sacrificios que se hacen para la carne que consumimos. Hermano, pero es que si estamos tratando de volver al Edén, Jesús aquí mismo lo dijo, él dice que es el origen de la creación. ¿Usted cree que Adán comía carne porque él quería comer carne? ¿Usted cree que Adán, yo no pienso que Adán comiera carne? ¿Usted cree que Adán tenía que matar corderos o animalitos en sacrificio porque él quería matarlo? No, era el resultado del pecado. Si yo sigo consumiendo carne el día de hoy, yo estoy propiciando la muerte de los animales. Y si yo estoy propiciando la muerte de los animales, yo estoy destruyendo la creación. Y si yo estoy destruyendo la creación, la Biblia dice que el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y de paso, el apóstol Pablo dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo destruyo este cuerpo, sea sincero, hermano, sincero, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor me va a destruir porque destruí mi cuerpo y destruí la naturaleza. Y este es el mensaje que la Odisea no quiere escuchar. Por eso el Señor dice, yo estoy llamando, estoy tocando a la puerta, pero no te puedo obligar. Así como yo no puedo obligar, ni el Señor puede obligar a nadie a que sea vegetariano. Eso es algo que tiene que nacer del corazón. Eso es algo que tiene que brotar en ti. Yo sí, los predicadores exhortan, los pastores exhortan, pero a veces ponemos nuestra mirada en el predicador y en el pastor. Ah, no, el pastor sí come carne. Y entonces eso no es malo, es el pastor. Ahora, si Cristo, a ver, si Cristo estuviera aquí presente con nosotros físicamente y toca que brindarle el desayuno a Jesús, ¿qué cree usted que comería Jesús? Sea sincero. ¿Qué va a comer Jesús? Yo me imagino a Jesús comiendo frutas. Yo no me imagino a Jesús comiendo carne. Yo me imagino a Jesús tomando agua. Yo no me imagino a Jesús tomando café, por ejemplo. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que el Señor está queriendo proyectar en la iglesia de la Odisea. Un cambio de mentalidad. Cuando habla de la puerta del corazón, no es la puerta del corazón que bombea sangre, es la mente donde obra el Espíritu Santo. Y si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está llamando a reflexionar para que por fin le dejemos entrar en nuestra vida y nos transforme, entonces no vamos a poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no solo de agua, sino de espíritu, no puedes ver, ni siquiera puedes entrar al reino de Dios, no puedes, por más que tengas la teoría, tienes que cambiar la mentalidad. Y la iglesia laodicense necesita cambiar la mentalidad. Por eso le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El momento de la cena es el momento más íntimo, donde la familia debe estar reunida. El Señor termina aquí este mensaje a la iglesia con un mensaje de intimidad para sentarse a comer juntos. Y nótese que habla de la alimentación, de comer, ¿no? Hay muchos elementos ahí importantes que deberíamos seguir analizando. Pero vamos a terminar con el versículo 21 y 22. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que se siente en el trono. Cosa que Satanás quería hacer. Me sentaré a la diestra del trono, al norte. Y el Señor nos va a dar ese privilegio a nosotros. Pero tenemos que doblegar nuestro orgullo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Preste atención lo que el Señor ha dicho. Al terminar el capítulo 3, el capítulo 4 comienza hablando de una puerta abierta en el cielo. La puerta que el Señor está tocando es la puerta de aquí, de nosotros. La puerta del cielo está abierta para que nosotros podamos entrar a la presencia del Todopoderoso. Pero para nosotros poder entrar a la presencia de Dios, tenemos que abrir nuestra propia puerta para que el Señor entonces entre y nos lleve al Padre y nos siente a la diestra del trono. Y qué interesante que el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis empezarán a hablar del trono. O sea, el enfoque continúa con el trono. Allí donde el Señor nos promete que nos sentaremos si somos vencedores en este periodo laodicense. Y con esto, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro análisis breve de la iglesia o el periodo laodicense, que es el periodo que tú y yo estamos viviendo, es el periodo que necesita cambiar, a pesar de que tiene una riqueza, pero esa riqueza en realidad no está purificada en oro, en fuego, y necesitamos purificarla con el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de gran bendición este mensaje para ustedes, como lo ha sido Gracias, para mí. ministro.